Ahí está grabando. Bien. Bueno, seguramente se van a ir conectando en el proceso, así que, pero vamos a dar inicio en honor al tiempo. Eh, bueno, muy buenas tardes a todas, a todos. Para los que no me conocen, soy el doctor René Venegas, soy el director nacional de la Cátedra UNESCO para la Lectura y la Escritura y responsable académico del diplomado que estamos desarrollando. Aprovecho la oportunidad de agradecer la paciencia de todos y cada uno de ustedes, el interés, la motivación por participar en este diplomado y bueno, y espero que se hayan cumplido las expectativas y se hayan creado nuevas, cosa que esto sea un inicio para seguir participando en la comunidad de la Cátedra UNESCO y la comunidad académica interesada en la alfabetización académica, ¿cierto? Y bueno, vamos a seguir desarrollando muchas actividades asociadas a estos temas y esperamos que estén participando en ellas más adelante. Hoy vamos a cerrar el ciclo académico, por decirlo así, del diplomado con una conferencia, charla, conversación con una destacadísima académica chilena. Yo le pregunté cómo quería que la presentara, ¿no? Y yo dije, no sé, voy a decir los grados, los títulos. No, pero una cosa que es muy importante decir es que es mi amiga. Así que eso me dijo que dijera así como en primer lugar. Y estoy completamente de acuerdo. Sí, hemos estado en muchas actividades juntos, hemos desarrollado distintas iniciativas a nivel nacional e internacional en torno a la escritura académica, profesional, y bueno, y nos conocemos ya hace mucho tiempo y siempre ella está muy dispuesta a colaborar en todo lo que tenga que ver con estas actividades y en las locuras que a uno se le ocurre en esta vida académica. Así que voy a dar la bienvenida formalmente a nuestra querida amiga Mónica Tapia, eh, quien hoy nos va a hablar sobre retroalimentación, concepto que ustedes ya conocieron con otra gran querida amiga, la Stephanie, que les hizo clase hasta hace poquito. Y Mónica va a enfatizar, ¿cierto?, la idea de la retroalimentación escrita y la cortesía académica. ¿Ya? Ella va a hablar sobre investigaciones que ha estado desarrollando y sobre un poco las motivaciones y los avances que ha tenido en este ámbito. Mónica es profesora de español, magíster en lingüística y doctora en lingüística por la Universidad de Concepción y ha publicado muchísimos artículos científicos, muchos con alto impacto en estos temas, específicamente en la escritura académica. Participa en todo lo que es el ecosistema de investigación nacional, fue vicerrectora de investigación también en su universidad y desde el 2013 hizo una estadía doctoral también en la Universidad de California, en Santa Bárbara, lugar muy lindo, así que se los recomiendo a todos los que puedan ir alguna vez, vayan para allá, porque es muy entretenido, muy lindo el sector, la universidad y todo, pero sobre todo porque trabajo directamente con Charles Spacerman, ¿ya? Entonces, sin duda tiene ahí una formación espectacular no solo dada por el sistema chileno, sino también dada por uno ¿cierto?, de los representantes más importantes de los estudios del género, ¿cierto?, y de la escritura en, en Estados Unidos. ¿Ya? Am, bueno, tiene distintas actividades académicas, roles, ¿cierto?, en el ámbito profesional. Actualmente preside la Asociación de Estudios de la Lectura y la Escritura en contextos académicos y profesionales. Fue presidenta de la Sociedad Chilena de Lingüística, eh, un momento glorioso de la SOCHIL, digamos, muy ordenada, muy sistemático, fantástico, y además lo pasábamos muy bien en los congresos y lo seguimos pasando bien en los congresos. Aprovecho a hacer el anuncio que este año es en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, lo organiza el Instituto de Literatura y Ciencias del Lenguaje junto con la SOCHIL. Así que si están por allí, también aprovechen de participar de todas las actividades
del Congreso. Eh, y bueno, actualmente es directora del Centro de Investigación en Investigación y Desarrollo CIEDE de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, donde ella reside académicamente. Bien, y en otros temas es muy importante también destacar que su carrera académica, ella metafóricamente la ha desarrollado de manera muy activa, y literalmente también porque se dedica a hacer correr maratones, entonces no solo corre en la universidad, sino que también corre por el mundo, ¿cierto? Participando ahí en actividades deportivas, y sacándonos pica a todos de lo súper bien que lo hace Superwoman ahí. Corriendo por todas partes. No, la verdad que Mónica se ha consagrado al deporte desde hace ya un buen tiempo y es un verdadero ejemplo para todos nosotros que no lo hacemos tanto. Así que se puede combinar ser inteligente, bella y deportista. Bien, con esa presentación voy a dejarle la palabra a mi querida amiga Mónica Tapia y espero que disfruten de esta charla que va a estar organizada en aproximadamente 30 minutos de presentación y luego conversación tal como lo hemos hecho en otras oportunidades. Te doy la palabra. Gracias, René, te pasaste. Súper. Eh, Millones de gracias por la presentación tan bonita. Te pasaste. Quiero comenzar de inmediato. Gracias por conectarse y bueno, y a todos los que vayan a revisar este material en el futuro, espero que les sirva de algo. Hay sobre retroalimentación escrita, todavía hay muy pocas certezas de lo que funciona, de lo que no funciona, pero podríamos decirlo, mi objetivo es más contarles qué es lo que está sucediendo con datos empíricos. No me estoy ajustando a una presentación clásica de método, resultado y todo eso, sino quiero ver si se ve la pantalla bien. ¿Se ve pantalla completa? Perfecto. Entonces, y como le comentaba a René cuando estábamos empezando, la asociación con cortesía nosotros la veníamos estudiando en una descripción que ya les voy a contar, pero esta presentación ha cobrado fuerza en este último periodo porque para bien, ¿no? Para mal, hoy día el trato entre las personas es un tema que está cobrando mucha relevancia y los estudiantes de hoy no son los estudiantes que fuimos nosotros que toleramos y naturalizamos hartas situaciones que hoy día diríamos, eso no estuvo bien, parece lo que me dijo tal profesor en tal ocasión. Y entonces por eso preparé esta presentación para unos colegas no especialistas y que por supuesto para ustedes la robustecí con cuestiones un poquito más teóricas. Entonces, cómo la retroalimentación es una manera en la que comunicamos y ayudamos, pero lo tenemos que hacer de cierta manera que hoy día eh, es muy importante. Em, la agenda es esta, antecedentes, entender por qué, bueno, si aquí están los colegas que tomaron el programa, hay ciertas ideas que hacen que el proceso de escritura sea difícil, pero lamentablemente se entiende como sencillo, la retroalimentación en escritura. Algunos resultados que les voy a mostrar de lo que hemos hecho en todos estos años sobre eh, características que tiene la retroalimentación, al hablar de cortesía y algunas recomendaciones muy preliminares, porque como les digo, se sabe todavía muy poco acerca de cuán efectivos son los recursos de retroalimentación. Bueno, unas cuestiones que seguramente ya ustedes saben, las universidades esperamos que los estudiantes produzcan y comprendan textos especializados, que son muy sofisticados, que tienen que leer, que escribir y tienen que presentar oralmente, tanto para fines académicos como profesionales, pero ya sabemos que las investigaciones dicen que esta enseñanza sigue formando parte de lo que se denomina un currículum oculto. Ya se supone que los estudiantes debieran saber varias cosas, pero en la práctica no es tan así y no es tan sencilla la situación.
diría yo, y esto lo volví a retomar, yo sabía que es así, pero con Daniel Casani hace poquito publicó un libro bien chiquitito que se llama Conferencias Mestizas. E inaugura su pequeño libro que se lee bastante rápido y él achaca, y yo estoy de acuerdo con ello, en la idea de que hay que lidiar con este supuesto de que aprender es una cosa fácil, porque se instaló con épocas de mucho analfabetismo en Latinoamérica y en Chile, que cuando una persona era capaz de escribir su nombre o era capaz de firmar un documento, entonces estábamos frente a una persona que sabía escribir. Y esa idea ha pesado y sigue pesando en nuestra sociedad, es muy fuerte, y el prestigio que ha tenido entonces este pequeño dominio mecánico em, sigue en la mente social. No sé si ustedes se acuerdan, pero antes los papás de uno, no sé si, o los abuelos, usaban la camisa y se ponían un lápiz aquí, y ese era el signo de que sabían escribir. Entonces, ese era como el cartel, entonces tenía mucha fuerza esta pequeña acción de saber escribir el nombre y de firmar documentos sería lo que está a la base y que explicaría muchas de las situaciones por las que hoy día eh, estamos enfrentando. Y la otra, la famosa teoría del déficit, que sostiene que los estudiantes tienen dificultades ellos con la lectura y la escritura académica y que estas dificultades tendrían como origen que carecen los estudiantes de ciertas habilidades, carecen de conocimiento y carecen de ciertas actitudes para poder tener éxito en el contexto académico, lo que se denomina entonces la teoría del déficit, que hoy día, sí, gracias a estos programas como este diplomado, em, sabemos que escribir académicamente y escribir para fines profesionales requiere de unas condiciones que son distintas a las escolares y eso no es solamente un tema cognitivo, no son solo habilidades cognitivas, sino también habilidades de orden social y son parte de de la socialización y por lo tanto las universidades, prácticamente todas las universidades del Consejo Rectores de Chile han implementado maneras de dar bienvenida a los estudiantes, de hacer procesos de inducción, hoy día está bastante más asentado, y un poco más de apoyo todavía, algunos más, algunos menos, en los temas de escritura académica. Ahora, aquí tan sintetizado, a lo mejor me voy a repetir, si estoy repitiendo me dicen, pero ¿por qué escribir es difícil? Si lo resumimos aquí, primero porque cognitivamente es complejo, requiere tareas, sabemos que ustedes seguramente ya lo vieron, los buenos escritores planifican, organizan, van a su memoria a largo plazo, recuperan conocimiento, saben un poco de gramática en términos del uso, no necesariamente en términos del conocimiento metalingüístico de la estructura o de los componentes del código de la lengua, revisan sus escritos. Un buen escritor, y estos son los resultados de los estudios de los años 80, Flowery Heyer, de Pérez Carramalia, Flavel y otros, en que se entiende que la escritura, el proceso de escribir no es un proceso lineal, sino que es un proceso recursivo, del que se va y viene, y que todos estos procesos que están aquí mencionados tampoco se dan en este orden, pues se va y se viene todo el tiempo cuando se escribe bien. De hecho, los buenos escritores tienen, de hecho, más dificultades para cerrar un artículo, o sea, un texto escrito eh, es, em, que comenzarlo. O sea, es un proceso complejo y demanda mucho trabajo cognitivo, memoria, razonamiento, metacognición. De hecho, yo creo que todos nosotros alguna vez hemos pasado por la experiencia de haber estado un par de horas trabajando o mucho tiempo trabajando en un escrito y uno siente un cansancio físico por esta tarea. Otra es que hay que dominar muchos géneros que no son, no se enseñan explícitamente. Yo sé que de esto hablaron largamente en el programa, porque a pesar de que existen etiquetas como informe, ensayo, artículo, iguales, cuando estas puntas de iceberg son todas distintas por abajo, o sea, un ensayo en filosofía es distinto a un ensayo de historia, alguno en literatura, un informe en ingeniería civil industrial es distinto al de informe
en el área de ingeniería geológica o en psicología, etcétera. O sea, estas etiquetas también son bastante, llevan a, malas comprensiones. Y este proceso ocurre así así que los estudiantes tienen que ir como en oscuridad, descubriendo cómo son. Los estudiantes desarrollan una serie de habilidades autogestionadas, incluso se preguntan por los profesores cómo son, se buscan materiales, o sea, hay un trabajo de inteligencia de los estudiantes para salir de esta invisible. Eso. La razón de escribir una negociación más cursiva también son visibles, un poco inestables o eso fuera. Hola, Profesora Mónica, creo que se le escucha un poco tengo entrecortado. señal. Hola, Yo lo escucho bien. ah, Sí, le escuchamos. fue la señal. Voy a tomar que den la razón. ¿Estamos bien? Ahora, espérense, no, voy a Ahí, dejar de ahí compartir y voy sí. a volver a compartir mejor. Sí, ahora sí. Allá. ¿Se ve bien? Ahora sí Está cargando presentar. todavía su pantalla. Ya, ok, Ahí cargó. súper. Bueno, la tercera razón es que son las cuestiones de orden discursivo. Hay una demanda por negociar normas discursivas que son invisibles. La escritura no solo transmite información, también hay que manejar un tono, citar de manera indirecta o indirecta, cuando parafraseo, cuando no, cuando guardo citas que son más retóricamente potentes, etcétera. Modular el compromiso con ciertas afirmaciones, mitigar. No, yo siempre le digo a mis estudiantes, cuando usted escriba académicamente, no diga ni siempre ni nunca. No use el no, son escasos los estudios, necesitamos saber más sobre algo, o sea, la mitigación es muy, muy importante aquí. Pero eso tampoco es explícito. Especialmente también, y esto es mucho más complejo cuando estamos frente a estudiantes de primera generación universitaria o que provienen de programas de inclusión, que provienen también de contextos, que de esto vamos a hablar con la Stephanie en la UDECONCE próximamente, que provienen de contextos más desafiantes, con unas condiciones que son muy distintas. Por lo tanto, los choques culturales y de este nivel también son complejos. La otra razón es que escribir involucra identidad, emociones, se sabe también muy poco sobre las emociones. Flower y Hayes, cuando hicieron su primera versión del modelo, eh, rápidamente se dieron cuenta que las emociones en general, todos los activos era una variable que incidía en los procesos de escritura, en todos los procesos cognitivos en realidad, una gran preocupación, muy concentrarse para hacer cosas que tienen que hacer es muy triplemente difícil escribir. Entonces, no es una técnica, menos una práctica identitaria, soy como escritor. Todas las inseguridades, si soy legítimo, entonces, los académicos llevamos ante el Profesora Mónica, cliente, mi se le escucha entrecortado. la gente, cuestionamiento y ah, chuta, A ver, ahí volvió. Y si desespera un intenta poquito. presentar, pero sin la cámara, para ver si quizás ahí la internet anda un poco mejor. Vamos a ver ahí, a ver cuando la profesora pueda ingresar.
Profesora Mónica, ¿nos escucha? Sí, no sé, a mí me marca bien mi señal aquí, no sé qué pasa. Mm. Tengo... Claro, Ya, porque voy a hay cerrar la momentos en los que cámara. usted expone y se escucha bien y después se corta. Por eso le recomiendo quizás que podríamos intentar con la cámara desactivada y ver ahí cómo va la Sí, internet. ya. Ahí la dejé desactivada y vuelvo a presentar. Me dicen si se ven. Sí, se ve. Ya. Estaba diciendo que las emociones también tienen mucho que ver en el proceso de escritura. La permanente pregunta si uno es suficientemente legítimo para enfrentar un escrito, para enfrentar los juicios institucionales. Las malas experiencias previas también afectan los fracasos, la escasa retroalimentación que se ha recibido. Todo eso afecta la relación con la escritura y explica. Hay un estudio bien bonito de Lina Callarango y Ávila Reyes 2023 ellos analizaron, esta fue una tesis doctoral en la que me respondió participar como evaluadora. Y aquí solo tomé del abstract. Ella estudia estudiantes de doctorado que están en estos procesos de escritura académica y solo marqué los resultados. Bueno, el título dice bastante, pero los resultados muestran que esto es un estudio de caso, que los estudiantes recurrentemente revelan desafíos en los procedimientos de búsqueda y análisis sobre el campo, desconocimiento del género, dificultad de la escritura, desafíos ligados a la autopercepción negativa y la poca autoridad académica y desarrollo de mayor conciencia sobre el proceso de composición. Estamos hablando de estudiantes de doctorado, primer y segundo año de doctorado, o sea, gente que ya hizo pregrado, que normalmente tiene ya un magíster, y estas personas ya que tienen harto bagaje también sienten estas situaciones y estos problemas. Bueno, vamos a retroalimentación. Ya sabemos que los buenos escritores van y vuelven sobre sus escritos, y entonces hay un espacio allí para entrar a la retroalimentación, y en ese ir y venir, la retroalimentación juega un rol determinante. A pesar de ello, hay una encuesta nacional en el Reino Unido que todos los años se aplica y generalmente casi todos los resultados están por sobre el 80% de satisfacción, pero la retroalimentación año a año es uno de los ámbitos en los que los estudiantes no se sienten suficientemente satisfechos, y es porque básicamente no llegan el momento en que es necesario y la calidad de este recurso es débil. Entonces, no sé si sirve mucho, mal de mucho, consuelo de pocos, pero eh, em, es algo que no pasa solo en la casa, sino que pasa donde los vecinos, en todas partes. Bueno, ¿qué es la retroalimentación? Es un recurso que permite reducir la distancia o la distancia que hay entre la situación actual que tiene una persona en un proceso de aprendizaje y la distancia que hay con ese desempeño que se quiere alcanzar. ¿Ya? Esa brecha requiere información y requiere de un tipo de apoyo que ayude, para que las personas puedan modificar sus desempeños, su cognición, y esto es y aquí la retroalimentación es sumamente importante. Chang, esto es una bibliografía un poco antigua, pero que la evaluación activa genera en los destinatarios un sentido de dirección, o sea, saber cómo van y a dónde ir, y que alguien esté permanentemente señalándolo es sumamente relevante. No sé si alguno de ustedes ha practicado alguna vez baile o cosas así, pero por ejemplo, un elemento que ayuda muchísimo a la retroalimentación y que es efectivo, que es una prueba de que funciona, es moverse frente a un espejo. Cuando uno hace eso o ensaya frente a un espejo, tiene una retroalimentación ahí online, directa, que ayuda muchísimo para los procesos de aprendizaje. En la escritura funciona más o menos igual. El problema es que aquí lo tratamos de graficar, una querida diseñadora nos ayudó a hacer esto. Em, el profesor tiene en su mente el género discursivo meta, o el que los autores denominan el modelo de oro, el golden, ahora no me acuerdo el nombre, pero es sí, pues la meta de oro, lo que uno quiere que los estudiantes escriban. El punto es que muchos de estos profesores carecen de un metalenguaje, lo que decía el colega hace un ratito, Jorge, no sabe cómo explicar esto. Y estoy hablando en otras áreas disciplinares, las biologías, en la ingeniería, y entonces el estudiante va escribiendo su borrador, uno, dos o tres, los que hagan falta, a veces directamente el texto final,
y va recibiendo estos pedacitos de datos que son la retroalimentación escrita, oral, de distinto tipo, em, y va como recogiendo estos elementos diseminados en el texto para ir construyendo su texto. La retroalimentación se sabe que eh, es muy valorada por los estudiantes, pero nosotros, y esto coincide con la bibliografía, hace poco aplicamos una encuesta a más de 1000 estudiantes en todas universidades, en todos los ámbitos disciplinares, y los estudiantes que van más adelantados en las carreras, en cuarto o quinto, valoran más la retroalimentación que en los primeros años. Y se sabe que la retroalimentación juega un rol como de afinamiento, afinamiento de las habilidades, un tuning, como que los va, es como la perilla de la radio, va llevando, cuando la retroalimentación es rica, es certera, va en buen tiempo, las conversaciones personales, se van afinando los desempeños. Pero bueno, que nosotros hace varios años hicimos una investigación y usamos esta categoría atenuados y no atenuados. Nunca publicamos con este elemento porque nos dimos cuenta de que los no atenuados se cruzaban con otra variable que ya les voy a comentar, entonces nos pareció que estaba sobresaturado. Pero a propósito que me pidieron que hablara de retroalimentación y cortesía antes de esta presentación, los resucité. Y esto fue un estudio que hicimos con profesores de pedagogía, de formación de profesores. Les pedimos las tesis finales de grado y categorizamos los comentarios que los profesores iban dejando en los costados, en el inicio, en las partes finales de un escrito, con un método que ahora no les voy a explicar, los fuimos quebrando cuando era muy grande y muy complejo y lo fuimos categorizando. Nos dimos cuenta que en un trabajo de 3 borradores, como ven ahí, casi el 80% de los comentarios son no atenuados. No son corteses, no son muy amables. Entonces retroalimentan y la cortesía positiva, de hecho, de este corpus, que fueron casi 2000 comentarios, solo el 2% del total, no tengo ese dato aquí a la vista, pero sé de memoria porque es muy significativo, fue solo un 2,3 de comentarios positivos, algo que el profesor, el profesor le dijera algo bueno a los estudiantes. Em, y aún así, esto es un artículo del año 2016, el que voy a citar. Yo no sé si nuestros estudiantes post-pandémicos que hoy día tenemos en las universidades, que estaban en séptimo y en octavo, y que hoy día están en primero de universidad, van a estar disponibles para lo que les voy a decir aquí. Y es que los estudiantes del 2016, 15, igual valoraban los comentarios duros de sus profesores guías, pues los reconocían como al profesor como un experto. Por lo tanto, él podía tratarlos como quisieran. Eso era lo que nos comentaban ellos, porque así ellos iban por el buen camino. Esto me llamó la atención mucho, pero no sé si hoy día estamos bajo las mismas condiciones de los estudiantes. Bueno, ¿qué quiere decir atenuado o no atenuados? Estos son ejemplos. Real. Podría revisar esta idea para que resulte un poquito más clara. Es un atenuado o no atenuado, que es lo más común. Elimina esta idea, está confusa. Les voy a dar más ejemplos porque es como en el mismo corpus estudiamos los modos según la categoría de Straub y Lansford 95, con un proceso de validación que no les voy a detallar, pero el 70%, no, el 1265 comentarios de 2000 es como el 61%, ahí lo dejé abajo, corresponden a órdenes. Los profesores básicamente dan órdenes. Y, y si se fijan en el primer borrador, la tasa de orden es un poquito más baja y las evaluaciones negativas son mayores y las preguntas son más. Las preguntas pues tienden a bajar al tercer borrador y las órdenes, bueno, el tiempo pasa, los estudiantes tienen que terminar la tesis y parece que es mucho más directivo. Nosotros hicimos un estudio, fueron 2 tesis de magíster, no tengo los datos aquí, solo les voy a dar el dato. Hicimos como un estudio de arqueología, donde tomamos el borrador 1, 2 y 3 de estos casos, no todos los casos, sino que algunos, y nos dimos cuenta de que las órdenes están más relacionadas con agregar cosas en el texto final. Y las preguntas y las sugerencias están más relacionadas con que en el texto final terminado, la tesis final, reconstruye partes del texto. Por lo tanto, parece ser, pero hasta hay que averiguarlo, que las órdenes un profesor que da muchas órdenes tiene un perfil de profesor más editor. La tarea de escritura que subyace a una retroalimentación
tipo orden, aunque sea bien hecha, bueno, tiende a ser más agregar. Entonces, no sé si, y agregar trozos, no es reformular. Es un desafío y hay que seguir averiguando. Nosotros pues hicimos otra investigación, disculpen este gráfico, no es tan bonito, pero juntamos en 3 años, capacitamos a más de 30 profesores, más, como 40, pero 28, 29 terminaron siendo nuestros voluntarios finales. El primer semestre de cada año los capacitábamos en cómo ofrecer retroalimentación, generamos una secuencia a la que le sacamos registro de autor, así que la pueden conocer si la necesitan, y básicamente consiste en tomar retroalimentaciones, tomar un texto y pedirle a los profesores, mire, tome esta orden y cambie la pregunta, tome esta pregunta, cambie la sugerencia, tome esta orden y agréguele un camino, una sugerencia de cómo hacer lo que tienen que hacer. Y ahí los profesores se fueron dando cuenta de lo rudos que son, etcétera. Y logramos en estos 3 años que la tasa de órdenes bajara al 45%. Y eso nos alegró bastante, pero esto es acumulado. No, y las preguntas subieron, aquí está, 45 en la del centro, ¿sí? 20%. Igual nos pasó algo, que las evaluaciones negativas subieron. Pero lo bueno de lo malo es que estamos esperando con resultados, y bueno, y la evaluación es positiva un 4,7, que es el doble de lo que habíamos visto antes con profesores que no habían sido capacitados y que nos habían dado sus textos comentados de manera natural, y ellos nunca se enteraron si eran buenos o malos retroalimentadores, en términos que nunca lo prepararon esto. Entonces, este es un corpus bastante grande, y de este corpus nosotros no logramos tener todo, tenemos un corpus más pequeño, pero son como 4.000 comentarios que los cruzamos con la calificación final. Y vimos por un análisis estadístico que la orden y la evaluación negativa tiene un alto impacto en la calificación final. Es decir, un estudiante, y el estudiante quiere ver eso, cuando uno después, ahora estamos haciendo unos trabajos protocolo en voz alta, el estudiante pone como ojo en lo negativo, o sea, hace su mirada cuando va a mirar el texto que el profesor le entrega recién retroalimentado. ¿Dónde está lo malo? Eso es como que de inmediato, ¿qué tengo que hacer? Y las órdenes y las evaluaciones negativas se relacionan con mejor nota. Es un puntaje entero. Si el estudiante se iba a sacar un 4, si no hubiese seguido esto, se saca un 5. Y así, si tenía un 5, se saca un 6. Estamos esperando que ese artículo nos acepten en publicación. Está el editor hace varios meses con eso ahí. Y estamos. Bueno, ahora lo que sí sabemos es que para los profesores sigue siendo más fácil dar órdenes, a pesar de que los capacitamos, nos bajamos tanto en las órdenes, pero es lo que les sale. Es más fácil, pero también nos dimos cuenta que es más fácil, difícil convertir órdenes en no atenuado. Eso les cuesta mucho a los profesores, mucho, sí, pero ¿cómo se lo voy a decir? Porque temor más grande de los profesores es que los estudiantes entiendan que no tienen que hacerlo porque es una sugerencia, es una preocupación. Y volverlos preguntas es más difícil también. Ahora, a los estudiantes les gusta más el comentario tipo orden porque sienten, cuando le hemos preguntado, que eso es lo que tienen que hacer, que es lo concreto, que la sugerencia, pero preguntarles para ellos significa también un proceso, las preguntas. Fueron las entrevistas que le hicimos a las profesoras. Una de las profesoras es cuando hacerles preguntas para ellos significa un proceso reflexivo mayor y no es tan inmediato. Claro que tienen que comprender bien la pregunta. Y aquí viene algo que no he incorporado aquí, pero que lo voy a comentar al final. Hay que hablar de retroalimentación cuando uno retroalimenta, porque nosotros creemos que somos claros en decir una cosa y los estudiantes toman una curva y hacen un análisis totalmente inesperado de lo que nosotros creemos, más de las veces que nosotros pensamos. Ahora estamos preguntándole a los estudiantes, estamos en un proyecto donde queremos averiguar las reacciones, las emociones de los estudiantes y sobre la recepción de feedback en general y en escritura. Y la mayoría de los estudiantes valoran recibir feedback, pero donde más valoran es en educación y es en ciencias sociales, sí, y en ciencias básicas. Son donde más lo consideran muy importante. Y donde tiene también y educación y ciencias de la salud, health. Sí, esos son donde los estudiantes están en 1.400 respuestas en 2 universidades, en todas las carreras. Y cuando se les preguntamos qué emoción les genera recibir retroalimentación, el sentimiento más grande es el agradecimiento.
Eh, y hay otras más, no tengo aquí el dato segregado, estamos trabajando para ver ya el orden, el ranking más detallado, más allá de esta nube, pero es alivio, esperanza, tranquilidad, pero también aparecen otros sentimientos como la ansiedad, la culpabilidad. Ahora, los sentimientos negativos no son en sí mismos malos, siempre y cuando en la teoría de las emociones y los sentimientos de Peckrum y otros autores, Peckrum y Linebar García 2012, sean sentimientos negativos activadores, porque la ansiedad genera activación y orientación a la tarea. La rabia también eventualmente, pero hay otros que, por ejemplo, la felicidad podría eventualmente no llevar a una acción necesariamente. De hecho, los estudiantes dicen que cuando reciben evaluaciones positivas les gusta, pero dicen, bueno, pero es que tampoco hay nada que hacer con eso, o sea, es como bien, pero ¿qué quiero hacer yo? Bueno, y la gratitud es un sentimiento que compartimos, por lo menos hasta donde yo conozco. Recién hay como una explosión de estudios sobre emociones en escritura y compartimos esto con estudiantes chinos. Cuando les preguntamos qué hacen con los comentarios, y esto es una buena noticia, muy poquitos los ignoran, así que siempre vale la pena comentar y retroalimentar. En esta encuesta nosotros les preguntamos qué hacen, pero no preguntamos, porque esto fue muy masivo, en qué minuto hacen algo con la retroalimentación. Al parecer, este tipo de respuesta se refiere a aquel caso en el que se recibe la nota comentada, es un trabajo ya comentado. Entonces, la respuesta más común es que lo usan para trabajo futuro, para corregir y mejorar trabajos evaluados ahora, para conversar con nuestros compañeros, pero eh, la idea de que casi el 50-46% sí los va a considerar en trabajo futuro igual nos hace pensar que esto vale la pena y que son muy poquitos los que lo ignoran, muy poquitos. Entonces, cuando uno se da esta tarea, yo diría que hay que hacer menos de muy buena calidad. Y cuando les preguntamos qué aspectos mejorarías de los comentarios escritos que tú has recibido, la calidad, que es una cuestión que todavía, la claridad, que qué es lo claro, es un punto ciego difícil de describir, porque lo que es claro para uno no necesariamente es claro para los estudiantes. La especificidad y la personalización, son uno de los aspectos que más se repite. Y es un gran dilema porque ofrecer retroalimentación consume tiempo y el estudiante lo quiere personalizado. Y aquí, bueno, ahora con Marcela Jarpa estamos preparando otro material por otro lado, creo que la inteligencia artificial nos va a ayudar. Bueno, sencillo y todo, bueno, acompañado diálogo, siempre complementado, el estudiante lee el comentario, pero tener la posibilidad de ir a hablar con el profesor es algo que valoran más los estudiantes grandes que los estudiantes de primeros años, sí. Esa diferencia, hay diferencia, el perfil de consumidor de retroalimentación varía según cómo se van avanzando los estudiantes en el tiempo. Una cuestión súper importante es el tiempo que se entrega la retroalimentación. Mientras más cerca del desempeño, mejor, porque si uno recibe una retroalimentación un mes después de la tarea, ya no sirve. Sí, hay una relación muy, muy importante con eso. Y bueno, explicar lo que se va a hacer, explicar errores, qué sé yo. Y bueno, vamos acercándonos al tema de cortesía, que es la cortesía. En el ámbito académico es la relación estudiante-profesor y básicamente balancear la relación autoridad y apoyo. Em, Estudios recientes dicen que los profesores universitarios pueden formular críticas, sugerencias, se pueden usar elementos atenuadores, podríamos considerar, sería bueno que, porque eso además va generando cercanía, va generando sintonía entre el profesor y el profesor y el estudiante, y el diálogo y la relación bidireccional es muy importante. A lo mejor ya lo saben y puedo ser un poco saturadora, pero la cortesía lingüística alude a todas estas estrategias que se usan en las lenguas, que todas las lenguas las tenemos, no es solo de una lengua, para cuidar la relación con otras personas, para demostrar respeto, consideración, ser amable y decir las cosas de frente procurando no dañar a la imagen del otro. Por ejemplo, en vez de decir esto está mal hecho, quizás decir podrías desarrollar más esta parte para que sea más clara. No sé si ustedes se han fijado si están trabajando con una inteligencia artificial. A mí me asombra cómo la inteligencia artificial trabaja tanto la cortesía. Se saluda, dice que a lo mejor te gustaría que yo hiciera otra cosa. Y es impresionante cómo está entrenada, llega a ser un poquito empalagosa, pero
va por ahí la cosa, no tan empalagosa ni tan... Los principios de la cortesía son no humillar, los comentarios no pueden humillar o exponer al otro, no imponer, decir algo positivo siempre, porque siempre lo que hacen los estudiantes, los que están aprendiendo, hay algo bueno, fomentar la cooperación y hablar de los sentimientos de uno como escritor. Eso ayuda a los estudiantes. Yo cada vez que digo a mis estudiantes que para mí sigue siendo difícil escribir, me miran con cara de realmente así como no es posible, profesora, ¿cómo para usted va a ser difícil escribir? Es que yo nunca he abandonado el temor de que lo que estoy escribiendo no le guste a alguien, no me adjudique el proyecto, no me publiquen, etcétera. Cometer un error, una falta ortográfica, que se rían de mí, o mire cómo lo que hizo, mire lo que es, es, siempre uno se pone en juego. Ahora, no existe una panacea de la retroalimentación es positiva, es buena, pero no sola, solita, aislada no es suficiente. Eso también nosotros ya lo hemos aprendido, no solo de leerlo, sino de practicarlo. Los estudiantes tienen que conocer la tarea que van a escribir, tienen que tener una buena descripción más allá de la letra, del tamaño letra, de la, qué sé yo, los renglones. Necesitan una descripción de lo que hay dentro. Porque, como les digo, informe para uno, informe para el profesor de al lado son cosas total, diametralmente distintas. Conocer la pauta con anticipación es comentar la pauta, dejar espacio para ajustar la pauta incluso, que conozcan, que ellos comentar un borrador, tener a la vista un estándar, porque el profesor tiene el estándar en la cabeza, pero el estudiante no ve el estándar, la meta de oro a la que tiene que llegar, y hay que dar un estándar también para cómo queremos un mínimo de palabras, de partes, etcétera. Yo a mis estudiantes les digo cuando no saben mucho, mire, quiero tantas palabras, usen punto seguido, no quiero faltas de ortografía, porque si yo recibo un trabajo con un estándar, y hoy día no es tan difícil, la inteligencia artificial ahí ayuda, los Word ayudan, y así me voy a lo medular, reviso contenido y no estoy corrigiendo cosas que no. Y otra cosa es que una vez que los estudiantes reciben y procesan una retroalimentación, es bueno dar un espacio para analizar en conjunto la retroalimentación. Lo que se denomina hoy día, esta es una colega noruega, que lo denomina los encuentros de retroalimentación, porque yo probablemente le he dicho algo a mi estudiante y mi estudiante entendió otra cosa. Entonces, hablar de retroalimentación, lo que yo te quise decir, lo que tú me quisiste decir, y se recomienda, por ejemplo, advertirle a los estudiantes que esto no es personal, esto es el escrito, y no estoy hablando de ti, estoy hablando de tu escrito. Esto también hay que dejarlo súper claro. Algunas recomendaciones, ya con esto voy terminando, que sean comprensibles, que sean selectivos, no es necesario retroalimentar todo, quizás ponerse de acuerdo porque uno gasta tiempo, entonces también este balance de lo personalizado con el tiempo que uno tiene, hay que manejarlo, que sea específico, oportuno, o sea, que no sea tanta que al final se lo termino entregando al mes siguiente y al mes siguiente el estudiante ya avanzó por sí mismo, entonces tampoco tiene mucho sentido. Algunas recomendaciones, por ejemplo, en retroalimentación oral, tomar las notas por escrito en una presentación, indicar siempre lo positivo en público, ofrecer modelos, ofrecer en línea de mira en este, fíjate en este otro, usar una pauta, esto parece perogrullo, pero lo mantuve de la charla que di a mis colegas de otras disciplinas, y ser amables, usar tonos amables más que órdenes, dar sugerencias, reflexiones, hacer preguntas. Pucha, eso sí que es difícil, hacer pocas preguntas, bueno, o dejar preguntas para que el estudiante revise. Bueno, esto es lo que nosotros hemos hecho en mi universidad. Nosotros tenemos una página web, que es el río Biobío al atardecer, y ahí está la web de nosotros sobre lo que estamos haciendo. Es una web en el concepto de ciencia abierta. Está explicado los proyectos ahí. Así que, bueno, creo que me demoré con 37 minutos, así que bueno, pero hubo cortes, así que bueno, si tienen alguna consulta, Muchas gracias, Mónica. Muy interesante. René, Sí, pues, yo creo que ahora lo importante son las preguntas y la conversación que pueden establecer contigo los colegas del diploma. Ahí Sandra tiene una y Alejandro no sé si había levantado, se arrepintió o sigue después. Dale, Sandra, por favor. Bien. Bueno, muchas gracias, Mónica, por tu presentación. Súper interesante todo lo que nos muestras y principalmente los estudios, ¿no? que van
haciéndote comprender toda la profundidad, ¿no es cierto? Y todo lo que no se sabe todavía de retroalimentación. Tú decías que hay mucho todavía por aprender en torno al tema. A mí me parece muy interesante esta búsqueda, ¿no es cierto? Esta asociación que tú haces con las estrategias de cortesía. Porque, bueno, la neurociencia nos muestra que la emoción, ¿no es cierto? La Mm. motivación son muy importantes, son factores muy importantes para el aprendizaje. Por lo mismo, en ese sentido, ¿no es cierto?, debería estar basada en esa evidencia, ¿no es cierto?, y apuntar hacia ello, ¿no?, hacia Mm. lograr una retroalimentación lo más amable, ¿no es cierto?, y como individualizada, podríamos decir, lo más cortés Mm. posible para no afectar estos procesos de aprendizaje. No sé si han trabajado o tienen en mente, digamos, trabajar con la IA y utilizarlo como tutor. Sí. Sí, tenemos unas ideas y tenemos algunas experiencias que no son mías directamente, pero em, tengo un exalumno de magíster que escuchando disertaciones y tomando apuntes con una pauta, le entregó después la pauta comentada a la IA para que la transformara en una carta personal al estudiante. Y dice que eso le funcionó muy bien. Después la ajustó un poco y yo creo que hay que experimentar. Por eso digo que la IA ayuda mucho porque nos descomprime el agobio del tiempo. Pero creo que hay que ser específico. O sea, yo creo que cuando uno le pide un borrador a un estudiante, tiene que previamente no solo decirle lo que uno espera. O sea, yo quiero, mira, lo que más me importa aquí es el orden de las ideas, escuchar tu voz, el manejo de las referencias, no sé. Ser súper claro en eso y apuntar más que nada a cuestiones de orden un poco más medular. Yo no lo comenté aquí, pero en profesores que no fueron capacitados, de los 2000 y tantos comentarios que les mostré en una de las diapos, el 51% son comentarios que los profesores realizan para que el texto se ajuste a los aspectos genéricos del escrito. Y el 49% a la ortografía, a la forma, a la letra y cosas así. Entonces, los profesores tienen los géneros discursivos en la mente y operan. Entonces, quizás, profesor, no se preocupe de la ortografía, pida apuntes o pida trabajos sin faltas de ortografía y libérese de eso. Y no corrija cosas que traen esos problemas. ¿No? O sea, ponga un estándar de admisibilidad en posgrado, por ejemplo. Súper importante. No sé, ahí te puedo dar unas recomendaciones que a todos nos economizarían tiempo y estrés para los partes de los estudiantes. Creo que podría ayudar. O sea, de hecho, creo que ayuda. Súper. Que si tienen alguna consulta más. Sí, ¿se puede? Sí, Sí. por Ya, vale. Lo primero era una reacción, ¿no? De aplauso, pero también me uno un poco a la comentario de Sandra, ¿cierto? Primero, Mónica, felicitaciones por la presentación súper clara, me encantó, me gustó muchísimo, sobre todo justo porque cerramos el diplomado con retroalimentación y ya con las reflexiones y las clases de Stephanie, justamente yo me estoy corrigiendo, retroalimentando, ¿no? Sí. Viendo la forma como cómo le hacía o cómo le hago la retroalimentación a los chicos y súper interesante ver cómo esta vinculación que has hecho de retroalimentación y cortesía lingüística, Mm. ¿no? Pues creo que es importante también este aspecto y viendo los sentimientos que presentan los chicos, que creo que se asustan y sienten este recelo cuando uno los corrige y creen o no sé, hipotéticamente pueden pensar que uno lo hace de mal y no es así, ¿no? Mm. Entonces creo que es importante lo que mencionas de ver cómo nosotros podemos darle una retroalimentación a los chicos para que mejoren con un vocabulario, un lenguaje más cálido, ¿no? De manera que vean Mm. que lo estamos acompañando y que justamente las observaciones que le estamos haciendo sean para mejorar su escritura. Es importante también lo que mencionaste al final de que a veces quedamos o creo yo en mi evolución de ir corrigiendo, como que al principio me quedaba como en lo superficial, ¿no? Ortografía literal, Claro. acentuar,
¿cachai? Y luego ir pasando, y eso me ha ayudado muchísimo este diplomado también en ver, ok, el propósito, el objetivo del género, cómo los estudiantes, más que quedarse en los superficiales, cómo están generando sus ideas, cómo las organizan, y esta forma de retroalimentar creo que nos ayuda mucho un poco también como a indicarle de forma cálida a los estudiantes, oye, mira, súper bien, esta idea está bien, pero creo que puedes mejorar la forma como para que quede más clara y todo esto. Así que gracias por la presentación. Feliz de haberla visto. Gracias, Alejandro. Agregaría algo. A veces nosotros creemos, hay un estudio clásico, no recuerdo si es Charnock u otro, y es del 2010, por ahí, que analiza el verbo analizar en distintas disciplinas, en filosofía y en historia. Cuando uno les dice al estudiante, analice mejor, por ejemplo. Pero que analizar en historia es descomponer en el tiempo, y analizar en filosofía es discurrir la tesis, el curso del razonamiento, es distinto. Entonces, a eso Esther Hassi está señalando, y es que se hable en las sesiones, haya encuentros donde se hable de lo que yo espero. O sea, cuando yo te digo que seas más claro, a lo mejor te estoy diciendo, no sé, quiero oraciones completas, quiero que cuando hables de una palabra nueva, ingreses la definición con un o sea o en otras palabras. Cuando haces una afirmación, la digas, o cuando, por ejemplo, hablo de la voz, ya yo que tengo una idea, pero citaste un autor, bueno, citaste un autor y después, ¿cómo digo yo mi idea? Bueno, en esta investigación, por ejemplo, con ese recurso, se entiende este concepto de tal manera. Entonces, esas cosas, de eso hay que ir hablando, hay que ir, eso cuando yo te digo, quiero tu voz, quiero decir, hasta aquí, si yo pintara tu trabajo y distingo la voz propia y la mía, veo a otros, solo veo a otros, pintémosla con colores con un destacador. Ya, ¿dónde estás tú? ¿Cómo puedes entrar? En otras palabras, en esta investigación, para efectos de este trabajo, en este contexto entendemos, y ahí yo hablo, ¿ya? Esas cosas hay que hablarlas. Los estudiantes no pueden, por acierto y error y por autogestión, pueden dar con ellos, pero te vas a tomar un tiempo y quizás eso, ver el contenido, la voz, la disquisición, la relación tesis contra argumentos, cuestiones medulares, pocas, pero más medulares. Sandra. Mónica, estaba pensando en una de las razones que tú diste respecto de por qué se entiende la teoría o se la concibe como algo muy complejo, ¿no? Esa fueron una de las primeras, la primera razón que tú mencionaste era que implica Es que escribir es complejo. Exacto, ¿Eso? exacto, porque implica una alta demanda cognitiva. Cognitiva. Y claro, estaba conectándolo con esto que era muy común, ¿no es cierto?, la retroalimentación que daban los profesores, las órdenes, y los estudiantes, al parecer, es lo que más valoran, ¿no? Y Sí, quizás por lo esa menos el percepción. 2016. No, yo no me atrevería a decirlo hoy día. Exacto. Habría que ver cómo es hoy día. Pero llama la atención eso, porque en el fondo quizás eso evidencie un poco, en alguna medida, el sistema educativo que tenemos, ¿no? Que es bastante, podríamos decir, como bien tradicional, ¿no? En donde la- el rol, digamos, del estudiante es pasivo, ¿no? Entonces está acostumbrado a que le digan qué es lo que tiene que hacer. Ahora, Ya. cuando llegamos a este procesamiento de orden superior, ¿no es cierto? O metacognitivo asociado a la escritura, ¿crees tú que las preguntas pudieran o podrían, ¿no es cierto?, apuntar y Totalmente. ayudar a llegar a ese nivel O sea, superior? la Más evidencia que nosotros tenemos en dos artículos que hemos publicado, que son tesis de magíster, es que cuando se hacen preguntas, el texto que está en la versión final es un texto que está modificado en su estructura completa. En cambio, cuando tú das órdenes, lo que se ve en el texto final es agregados. Agregó una palabra, agregó una oración, agregó un párrafo, incorporó una referencia bibliográfica. Pero la reformulación, no vemos por ahora relación de ese tipo con orden, pero bueno, esto igual es una hipótesis. Ahora, a los profesores nos cuesta hacer preguntas, las preguntas igual para uno como profesor son más demandantes, por lo tanto, yo que recomendaría tratar de dejar formuladas unas buenas preguntas, no quitar las órdenes, porque las órdenes nos salen por los poros, una cuestión pero buenas órdenes, o sea, bien direccionadas a cuestiones más básicas, quizás de cosas
APA, ya, eso, cuestiones de ese tipo, pero tratar de hacer buenas preguntas y la experiencia que tenemos que a los profes les cuesta, a todos, a mí también me cuesta hacer una buena pregunta o hacer una buena reflexión, mira, yo estoy de acuerdo con esto, pero me queda la duda. También esos son comentarios que se hacen poco reflexivos. Jorge, Eh, Hola, sí, hola haciendo Jorge. como un match con lo que estaba comentando Sandra. Bueno, bajo mi percepción, y esta es un poco con mi forma de pensar un poco más cuadrada como ingeniero, yo siento que la retroalimentación, bueno, retroalimentación debe tener una finalidad, ¿cierto? De generar como este aprendizaje y mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Ahora, Ujú, la manera quizás para un ingeniero es que sea mucho más concreto. Entonces, yo igual estaba como haciendo una catarsis como de la forma en que yo genero la retroalimentación a los estudiantes y me pasaba eso, de que empezaba como a dialogar con los estudiantes y formulaba preguntas para ver si el estudiante realmente entendió la finalidad del trabajo. Pero me pasaba el caso de que decía, profe, no entiendo sus preguntas, ¿qué es lo que necesito mejorar? Entonces, ahí con lo que planteó, y más el match que hice con Sandra, es entender la finalidad de construir, por ejemplo, un informe técnico. Porque la estructura en ujú. sí es muy concreto y la forma de redacción es muy concreto. Entonces, deja, no deja mucho a como interpretar, porque por ejemplo la definición de un problema, bueno, la asignatura que yo hago es emprendimiento. ¿Es que? Emprendimiento, Ya. la asignatura que hago yo. Entonces, el planteamiento de la problemática, por ejemplo, es identificar la problemática y validarlo a través de datos. Entonces, yo cuando analizo o reviso el planteamiento, me fijo específicamente en si es validado por datos y la veracidad de la información. Entonces, cuando se genera el feedback, yo le digo al estudiante, ok, acá tienes bien planteada la problemática, pero te falta sustento bibliográfico, concreto. Entonces, y eso sumado también a la construcción de la rúbrica, que es el instrumento que me permite guiar al estudiante. Entonces, ser un poco más reflexivo con este instrumento en específico quizás no me ayuda tanto a ser más Mm, concreto y dar órdenes. Entonces, mi pregunta mm, es esa. La forma de retroalimentar al estudiante varía mucho en primera instancia el tipo de instrumento que estoy generando y sí. además la finalidad que tiene el estudiante. Sí, nosotros hicimos de este corpus grande de 8.000 comentarios que sacamos en 3 años y los profesores de ingeniería eh, se parecen más a los de ciencias y los más distintos son los de humanidades. Ahora no me acuerdo de la distribución. Y los profesores de ingeniería ponen mejores notas que los de humanidades. O sea, el rango está entre un 5,8 más o menos y un 7, llegan a un 7. Humanidades no pone nunca un 7, ciencias de la salud y ciencias tampoco. Entonces ustedes están como en la cajita es más chiquitita y están las notas más altas. En cambio, los de humanidades tienen un rango de un 4 hasta un 6 como y tanto. Ustedes son más, o sea, cuando el estudiante escribe, ustedes lo valoran mucho los ingenieros. Y, y retroalimentan de una manera que la disciplina parece que los forma. El objeto de estudio también tiene que ver con eso. Ahora no me acuerdo porque no lo tengo a la vista, pero sí me parece que dan muchas más órdenes que otras disciplinas. No, ahora no estoy segura, no me quiero enredar. Pero pero uno de los problemas que nosotros detectamos y que es difícil de afrontar es que los profesores que no son del área de lenguaje, los profesores de lenguaje tenemos otros problemas, pero eh, este programa en el que ustedes han estado les da un metalenguaje para hablar de escritura. Porque tú acabas de decir, te falta bibliografía para sustentar tu trabajo, pero ¿qué significa sustentar? ¿Cuántas referencias bibliográficas? ¿Para qué? ¿Las voy a discutir o las voy a poner para apoyar?
para dar evidencia que hay un acuerdo. O sea, yo diría, para sustentar, si usted hace una afirmación, ¿qué quiere decir? Que ya hay un acuerdo sobre este fenómeno, entonces sustente con esto. O sea, si hay un acuerdo, si hay desacuerdo, si hay una controversia, etcétera. ¿Qué significa sustentar? Yo lo diría. Nosotros nos pasó profesores que nos decían, mira, pero si lo que tienen que escribir los estudiantes es súper fácil. Tiene una introducción, tiene métodos, tiene resultados y tiene discusión. O sea, el método clásico es un artículo científico. Y era un profesor de pregrado. No, pero es súper fácil. La introducción tiene que hablar del contexto. Tiene 4 partes nomás. Pero ¿y qué tiene la introducción? Bueno, tiene el inicio. O sea, lo entrevistamos y lo tratábamos de rebuscar, pero es un problema de metalenguaje, ¿no? No, tienen una cajita de herramientas chiquititas para hablar de todo. Y aquí hay que diversificar la cajita y hablar de más elementos y además que los estudiantes tengan claro para qué es. Yo diría que es una de las cuestiones que hace que sea difícil retroalimentar en ámbitos que no son de lenguaje. Los de lenguaje tenemos otro problema y es que estamos siempre demasiado atentos al código y nos perdemos y nos distrae mucho. O sea, tener faltas de ortografía, tener faltas de redacción, nos distrae tanto que no vamos a la médula también, ¿no? Entonces tenemos problemas de otro tenor. Pero somos En distintos, ese las sentido, disciplinas retroalimentamos distintos y los estudiantes son consumidores de retroalimentación diferentes también. Las niñas, por ejemplo, en esta encuesta que aplicamos, están más disponibles para trabajar con retroalimentación que los niños, que los hombres. Yo creo que si ustedes lo ven, estamos todos de acuerdo con que las mujeres, estudiantes, mujeres, le ponen más pino a la reelaboración que los hombres. No sé por qué, pero tampoco hay estudios sobre perspectiva, con perspectiva de género y prácticas de escritura, que también es un campo inexplorado. Lo que nosotros sí en esta encuesta grande, las estudiantes niñas no les gusta menos la retroalimentación face to face con el profesor. Prefieren más el comentario escrito. ¿Por qué? No lo sabemos. Hay mis colegas del equipo está haciendo una subinvestigación específica entrevistando a niñas a ver si qué pasa. Y hay diferencias, no son grandes. Yo diría que más por género que por disciplina y diferencias en cómo se recibe retroalimentación. yo creo que por el tema de cómo entender lo que me están planteando, porque por ejemplo me pasó el caso, ahora ella lo comenta, bueno, en ingeniería mayoritariamente son hombres. Sí, pero están Entonces, entrando más niñas allá de a poco. sí, pero las indicaciones eran mucho más precisas, como que tienes que hacer esto. Y el momento de generar la retroalimentación, me pasaba aquí con las chicas, se podía generar un diálogo más. Entonces me planteaba y se podía generar el asunto de pregunta, profe, ¿está bien acá? O profe, ¿qué le parece esta idea? No así con los hombres, que me pasaba como, profe, ya, ¿qué está malo? Como que ellos iban muy a dígame qué está malo para poder mejorarlo. No se Mm, cuestionaban tanto, eran como funciones más, muy ya, específicas. A entiendo. diferencia de las chicas, que además ellas trabajaban mucho más ordenado que los hombres y se mostraba mucho en los trabajos finales. Tenemos doble y triple desafío y es que la cortesía entonces es distinta entre niños y niñas. Y hay que considerarlo. Sí, Y ustedes que están en ingeniería y con todos los programas de Ingeniería 2030 y todos los programas de inclusión, están entrando cada vez más niñas a las carreras de STEM. Y yo no sé cómo estamos de preparados los profesores para enfrentar eso, más allá de enseñarles con buena calidad, pero el trato va a ser, yo ya les dije, yo di este taller de retroalimentación y cortesía y entré a cortesía porque me lo vino a pedir un colega que se dio cuenta de que otro colega había cometido un error de trato retroalimentando una presentación de un estudiante. Entonces, a mí no se me ocurrió la verdad. Como aquí vamos a hacer más investigación y desarrollo, estoy tratando de responder a un dolor de un socio externo para ver qué podemos hacer. pero en el sentido de trato es con respecto a la cortesía, así como utilizar las palabras correctas y no ser como tan duro con la Sí, retroalimentación. así es. No es Yo solo siempre y no trato, solo las palabras, es incluso el tono. sí, igual, trato de siempre llevar como inclusive las clases con un diálogo. Me gusta mucho el hablar durante clase, que los chicos participen de esa, y ahí ir cuestionándole. De hecho, siempre utilizo cuando dice profe, yo digo, solucionen los problemas.
y ahí empezamos a conversar, como que generar un ambiente como más relajado para que el estudiante no se sienta con la presión o que se marque esa diferencia que yo soy el profesor y él el estudiante, para que se sienta más cómodo y generar esta Mm. retroalimentación o la inquietud que ellos presentan. Quiero retomar brevemente, no quiero robarles tanto tiempo, pero lo que decía Sandra, y es que las relaciones de poder entre estudiantes y profesores es más grande, entonces igual se entiende que las órdenes ocurran mucho ahí. Una vez conversando con un colega que está a cargo de una revista, y se ha dado cuenta de que los comentarios de colegas para evaluar artículos recurren mucho más elementos de cortesía cuando quieren referir lo negativo y mucho más elementos mitigadores en el discurso. O sea, es como lógico. Pero yo creo que si uno comparara, ampliar el corpus desde pregrado hasta doctorado, seguramente en doctorado aparecen más preguntas y elementos mucho más mitigadores que en pregrado, porque las relaciones de poder son más simétricas ahí, estamos más cerca todos, pues. Entonces ya no podemos decirle, cambia esto, oye, esto no es una tesis, o sea, a menos que a uno le toque estudiantes muy porfiados también, porque también eso hay que decirlo, hay estudiantes que son bien resistentes también a la retroalimentación. Uno le dice A y insisten en hacer B, y hay de todo. Bueno, Ok, eso. gracias. Estamos, querido René, querido, Estamos. Oye, si no hay porque más también para preguntas o ti es tarde. comentarios, quiero agradecer sinceramente la generosidad de Mónica de participar en el diplomado. Ella también como coordinadora de la subsede de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, también está muy involucrada en todos estos procesos, Mm, así sí. que se nota aquí el entusiasmo, ¿cierto? El compromiso Ujú. con el objetivo de la cátedra, ¿cierto? Que bueno, el mejoramiento de la calidad de la educación a través de los procesos de lectura y escritura, y que está tan en tono a lo que necesitamos hoy en día en la formación de nuestros estudiantes, nuestros profesores que enseñan a nuestros estudiantes, y en cómo esto refleja una necesidad que es actual, que es presente, pero que es para el futuro. ¿Ah? La idea es ir mejorando cada vez más, ¿cierto? Y hoy en día, por ahí ya lo mencionaron, ¿cierto? En el contexto de la inteligencia artificial, sobre todo la inteligencia artificial generativa, va a haber una demanda, o hay una demanda cada vez más importante de, y sobre todo para los profesores, ¿no? De aprender a desarrollar estas habilidades cognitivas, estas estrategias de buena manera, utilizando, por ejemplo, algunas herramientas de inteligencia artificial en la medida en que sea necesario, Claro. o sea, conveniente. Mm, Y también quiero vincular esto con lo que pasó en Santiago hace poco, ¿cierto? Con el consenso de Santiago, que releva, ¿cierto? Todo el tema de la carrera docente, la importancia de renovar el compromiso con los profesores en Chile, bueno, en América Latina, en el mundo en general, pero específicamente a nosotros nos toca en Chile, y cómo estamos aportando a la formación de estos profesores, de nuestros colegas, digamos, en temas tan relevantes como estos que hemos estado hoy día escuchando. Y nada, de todo esto, yo estuve, como les decía, no sé si les contaba, pero ayer y, y antes de ayer estuve en UNESCO París, justamente en la semana del aprendizaje digital, y los grandes temas son precisamente eso. O sea, básicamente es cómo ayudamos a que los profesores sean capaces de incorporarse a esta era de inteligencia artificial sin perderse o sin perder los valores básicos de lo que es la formación, la ética, la integridad, la equidad, ¿cierto? De los procesos de educación en consideración con estas herramientas, ¿no? Hay que ser crítico, hay que estar mirando cómo evoluciona, hay que tener más datos también, faltan todavía datos para poder argumentar en favor o en contra de alguna de las herramientas que están disponibles, pero sin duda es un momento emocionante para todos los que nos interesa el desarrollo, ¿cierto? Y la formación de los futuros profesores y también de los colegas que están en otras disciplinas que están formando profesionales constantemente. Así que gracias, Mónica, nos inspira bastante a gracias. poder ir pensando, a ser más gentiles también con nuestros estudiantes, sin dejar de ser duros, como se dice,
Es directivo. para el bien de sus procesos de aprendizaje. Mm. Y nada, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí, por permanecer en el diplomado, por llegar a este momento. Y ya pronto nos vamos a estar comunicando para hacer un cierre un poco más formal del diplomado y ya comenzar con los trámites, ¿cierto?, de certificación. Así que muchísimas gracias, cuídense, que les vaya muy bien, que tengan Gracias, linda tarde. René. Gracias, René, y gracias a todos por la escucha. Un abrazo. Gracias, gracias. Chao, chao. Chao. Chao, Chao, gracias. chao. Gracias, adiós. Adiós, que estén muy bien.